Nos acompaña ya, lo habíamos anunciado en la cabina de la radio, no he podido saludarla porque está hablando congresista, ¿cómo está? Muy buenos días, la congresista Rosángela Barbarán está con nosotros en la cabina de la radio. Están en semana de representación los parlamentarios, tuvimos el lunes o martes a Nano Guerra aquí en la cabina de Radio 1, ya lo habíamos tenido en varias oportunidades, ya que el programa de los emprendedores se transmite aquí en Radio 1 con Eduardo Alatriza y siempre ha participado Nano en las diversas emisiones de ese programa, y a la congresista Barbarán la seguimos por supuesto y la apreciamos en diversas programas de noticias y televisión nacional. Está en la semana de representación aquí en Tacna y yo le agradezco porque tanto nuestros oyentes en Tacna y en Moquegua, sé que están en Moquegua, están escuchando la radio, en Hilo también, y podemos conversar de diversos temas de la política a esa altura, que no nos trae siempre buenas noticias. ¿Cómo está, congresista? Bienvenida a Tacna. Bueno, gracias por la invitación, un saludo a todos los radioyentes. Justamente estamos en semana de representación, no es la primera vez que estoy por Tacna, pero sí la primera vez en tu programa. Justo hemos llegado a Tacna para exponerle a la población la satisfacción de que un proyecto de ley que me comprometí a impulsar para la región ha sido ya aprobado en la comisión y está pronto de poderse aprobar en el pleno y convertirse en ley. ¿A cuál nos referimos? Al proyecto de ley para potenciar la zona franca y comercial de la región Tacna. Ya, para potenciar. ¿Y de qué características tiene ese proyecto? ¿Qué es lo que buscan con el mismo? Lo más importante va a ser que la región Tacna va a poder venderle al país entero a precios accesibles, porque mucho se decía que solo en Tacna podían tener esta disminución del IGB para que pueda ser atractivo para el consumo, pero sin duda Tacna puede ser una potencia comercial nacional y además también internacional para los países que están alrededor, siempre y cuando le sigan manejando estas ventajas competitivas que tiene, y esto se está logrando a través de este proyecto. Estamos hablando del comercio electrónico, la posibilidad de que a través de plataformas, desde la mercadería que entra a Sofra, pueda ser también ingresada al país. Y que llegue a la casa de los peruanos y finalmente Tacna pueda competir. Tenemos, ¿quién no compra, por ejemplo, en Alibaba? ¿Quién no compra en apps de internet y tienen que venir desde China, no? Pero Amazon, hay que consumirle. Alibaba, por ejemplo, eran las principales. Son las principales, ¿no es cierto? Entonces uno se preguntaba de acá de Tacna, ¿por qué ellos pueden mandar de Panamá, donde tienen sus almacenes, la mercadería sin pagar impuestos a Perú, y desde Tacna, que estamos tan cerca, que ingresa la mercadería como almacén, no podemos enviarla al país? Sin duda, esta va a ser una enorme oportunidad. Yo espero que en el momento que se apruebe, el MEF no vaya a hacer ninguna observación, porque los tacneños le van a estar eternamente agradecidos el que puedan hoy en día poder utilizar el comercio electrónico. Señores, estamos en el año 2021 y no era justo de que Tacna se vea perjudicado, y en la pandemia peor, porque muchos tacneños se fueron a Chile para poder seguir subsistiendo con algunas ventas, y eso fue un golpe durísimo, ¿no? El año pasado que vinimos hemos dado la batalla para que se puedan abrir las fronteras. Se logró después de tantas conversaciones y además de otros pedidos que han venido realizando, como el tema del parque industrial, que todavía no es una realidad. Hemos venido nuevamente para ver las actualizaciones. El día de hoy también vamos a estar en la zona franca. Vamos a ir el día de hoy a la universidad. Los invito a todos los jóvenes que quieran participar. Vamos a estar a las 5 de la tarde en la Universidad de Tacna para poder exponerles también los proyectos de ley en favor de la juventud. Mi despacho presentó el proyecto de ley que reconoce las prácticas preprofesionales y profesionales como experiencia laboral para que los jóvenes puedan insertarse en el mercado laboral. Hoy es una ley y justamente de eso y demás proyectos vamos a hablar con los jóvenes. Yo le pregunto, ¿recién está llegando a Tacna o de Moquegua? Porque me dijeron que había estado en Moquegua. ¿Recién empiezan sus actividades hoy acá en Tacna o ya ha tenido actividades? Nosotros llegamos el día miércoles por la noche, subimos con dirigentes de Tacna. El día de ayer fuimos muy temprano a Moquegua, regresamos en la noche y hoy empiezan las actividades oficiales. Hoy va a ir a Sofra, hoy va a estar en la universidad. Sí, en la universidad. Vamos a estar también con los dirigentes que están impulsando el parque industrial. Con ellos ya habíamos tenido una reunión, pero lastimosamente no hemos tenido una respuesta efectiva del Ejecutivo y quiero saber cuál va a ser el camino para que eso se haga realidad. En el ámbito nacional, estamos preocupados por el tema del paro de transporte. Como sabe, Tacna está a 1.200 kilómetros de Lima.
y mucho de nuestro abastecimiento depende o de Arequipa o del centro del país. ¿Cómo están analizando ustedes la situación que se está viviendo con los transportistas? Parece una inacción por parte del Ejecutivo. El propio ministro de Economía ha dicho que no solamente se trata del selectivo al consumo, del Fondo de Estabilización de los Combustibles, sino que la agenda de los transportistas ha crecido. ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, yo te comento, el año pasado yo le envié al ministro de Transportes un documento en el que señalaba que el gobierno anterior, el saliente, había asumido compromisos con los transportistas. Y entonces el señor Castillo en campaña dijo que las iba a cumplir, ¿no? Estos acuerdos. Una vez que asume el señor Castillo como presidente, le dio la espalda a los transportistas y los transportistas constantemente se estaban acercando al Ejecutivo para conversar del pliego al que se habían comprometido. Yo le envío ese documento al ministro de Transportes, le envío un reiterativo porque poco o nada les importó y nunca respondieron. Y después surge lo del primer paro que empezó a darse en diferentes zonas. Cuando sucede esto, el ministro de Transporte de ese momento, que era el más blindado y hoy el más buscado, el señor Silva, va al Congreso y evidentemente le hago llegar este mensaje, pero nuevamente el Ejecutivo no puede decir que este tema surge de ayer. Este es un tema que viene desde el año 2021, antes que él asuma, y él sabía que se habían comprometido con los transportistas para una serie de beneficios que ellos pedían, ¿no? Algunas modificaciones que el Ejecutivo tendría que hacer, pero no se ha hecho. O sea, esta respuesta no viene porque ellos les antojó en ese momento paralizar el transporte de carga pesada, sino porque realmente no ha habido una efectiva respuesta. Como congresista de la República, nosotros evidentemente no podemos asumir compromisos que no podemos hacer, pero sí podemos trasladarle al Ejecutivo, y lo hemos hecho. Desde el Congreso de la República lo hemos citado, le hemos mandado, le hemos hecho las comunicaciones, y bueno, ellos decían que tenían prioridades, ¿no? Pero hoy, mira, se viene una crisis alimentaria, y hoy un saludo para todos los campesinos, ¿no? Los agricultores que realmente nos dan el alimento todos los días, pero ¿qué se puede celebrar si el día de hoy nos damos con la sorpresa de que no existe ningún contrato para fertilizantes? Es decir, en los próximos meses vamos a sufrir nosotros de tener, vamos a poder consumir, porque es lo que han dicho los economistas, vamos a tener productos, pero encarecidos, demasiado caros, que los más afectados son nuevamente los más pobres. Y seguro el señor Castillo va a salir con un bono de alimentos que ya nos ha demostrado que no sirve para nada. Ese es el panorama, o sea, transporte, fertilizantes, alimentos, crisis económica. ¿Y cuál es todo eso está centrado en el Ejecutivo? ¿Cuál es la responsabilidad del Legislativo en esa? Mira, te comento. El Legislativo la semana pasada hizo un pleno agrario para aprobar 10 proyectos de ley que podrían ayudar a suavizar la situación. Pero ojo, las normas de los proyectos de ley que hace el Congreso no tienen iniciativa de gasto. Es decir, así tengamos nosotros la voluntad de decirle, compren tantos fertilizantes, compren urea, cierren contrato, no podemos, o sea, sería mentirle a la población. Pero sin embargo se han hecho algunas modificaciones en normativa que permitan que el Ejecutivo tome las mejores decisiones. El problema es que una ley que no está reglamentada es una ley que no existe. Y hasta el momento no han sido reglamentadas. El Guano de Isla, que fue un proyecto de ley de autoría de Fuerza Popular, se aprobó hace varios meses. Una vez que se aprobó, hemos estado insistiendo para que esta se pueda reglamentar. Finalmente se reglamentó y recién van a llegar las primeras toneladas, pero esto no representa ni el 1%. Claro, o sea, es una cosa pequeñísima, ¿no? Que podríamos decir en algo ayuda, pero no es suficiente. Entonces, como estas normas, el legislativo ha estado haciendo la batalla, pero lastimosamente, si es que no existe una conexión, nosotros como congresistas, el día de hoy, por ejemplo, estoy en Tacna para levantar información, para levantar problemática, plantear soluciones legislativas, pero si no es el camino, comunicarle al Ejecutivo. Y el Ejecutivo tiene que tener una gran apertura de escucha que hasta el momento pero no hay. Pero usted sabe que eso no va a pasar, o sea, el gobierno no funciona, no va ni para atrás ni para adelante. Está estancado ahí, y no solamente es el presidente de la República, que cada vez que habla mete la pata. Él lo ha hecho acá en Tacna, confundió una provincia de Chile con la de Tacna, se fue a Arequipa y dijo que la respuesta a la guerra de Ucrania con Rusia era la vacunación, y así donde va, incluso ha vuelto a destapar la olla de
de la convocatoria a una constituyente, pero no camina el gobierno. Y ustedes en mucho de este periodo han sido muy complacientes con ellos, porque le han permitido, Silva es uno de esos casos, y otros ministros que han seguido en el gobierno, de más de 50 designados, y ustedes solamente se bajaron 2. Yo te voy a comentar y te voy a dar una respuesta. Yo, desde que he asumido el cargo de congresista de la República, no busco el aplauso de las personas. Lo que busco es hacer lo correcto. Y lo correcto fue negarle la confianza a los gabinetes que presentaron porque tenían graves cuestionamientos. Lo correcto fue apoyar las mociones de vacancia. Y ojo, que también salí abiertamente a cuestionar que sean mociones que no hayan tenido el suficiente consenso, que no se hayan conversado, pero era también la respuesta que nosotros teníamos. Hoy yo te puedo decir algo. ¿De qué me vale a mí hacer el trabajo de levantar información si al señor presidente no le interesa escuchar? Nosotros, cuando se presentó la moción de interpelación al señor Silva, que fue desde un principio, en la primera moción que presentó el Partido Morado, creo, no había ningún tema de corrupción. Le dijimos a la autora, espérate para ingresar más preguntas y que esto sea más fuerte. No quiso, bueno, se votó, nosotros nos abstuvimos porque pensábamos que era un tipo de blindaje también y presentamos automáticamente una nueva moción contundente que tenía todos los hechos y denuncias de corrupción. Después se presenta la moción de censura. Veces, ¿eh? No fue, en realidad es por los plazos, ¿no?, de una interpelación. Después de ello se presenta la moción de censura, porque nuevamente tenemos que respetar los plazos y procedimientos que hay. El Congreso de la República censuró al ministro Silva y lo que hizo el presidente Castillo fue burlarse y no se le ocurrió mejor idea que aceptar su renuncia después de que el Congreso lo había censurado. Entonces, lo que vemos ahora es, ha salido el ministro de Transporte, hemos censurado a la ministra de Trabajo, ¿y hay soluciones? No. Ese no es el camino, creo yo. Y como yo he dicho, yo creo que el camino primero es la inhabilitación que tiene que tener el premier Aníbal Torres, porque lo único que está haciendo es jugando con la prohibición, mintiéndole. En Lima encerró a casi 10 millones de limeños solamente porque iban a reclamar y estaban levantando su voz contra el gobierno. ¿Interpelarlo o inhabilitarlo? No, inhabilitarlo. Ya se ha presentado una denuncia constitucional y es el camino, es lo que corresponde, porque censurarlo, el señor Pedro Castillo te va a poner uno peor que él y evidentemente nosotros vamos a tener nuevamente... ¿Va a bajarse un gabinete, los pone a ustedes gastándose la vale plata? Bueno, en realidad a mí no me da miedo que el señor presente su cuestión de confianza. Nosotros nuevamente no estamos gobernando al ritmo de lo que él quiere. Nosotros tenemos que hacer lo que es mejor para el país. Y si su gabinete es nefasto, nosotros tenemos que hacer que la población pueda entenderlo y sacarlos. O sea, ese es el camino. Nosotros nuevamente, como te reitero, estamos apelando. Al principio lo que hicimos es hablar, levantar nuestra voz, presentar mociones de interpelación a ver si el señor reaccionaba, pero a él no le interesa. Yo creo que está tan comprometido con la gente que lo apoyó en campaña que debe ser personas totalmente cuestionables. Sus sobrinos están fugados, Bruno Pacheco está fugado, Juan Silva está fugado. Este es el gobierno de las fugas, ¿no? Entonces, hay que pensar en ese momento como país qué es lo mejor. Yo creo que lo mejor para el país es la salida del señor Pedro Castillo, porque además, como yo digo, ¿no? Evidentemente yo no le di mi voto, no le di mi confianza, pero él ha jugado con la confianza de las personas más vulnerables. Y además usted está acá en el sur y sabe que acá en el sur se llevó casi el 80% de los votos en promedio de las regiones del sur del país. Pero además de eso, es decir, buscar la salida del premier. Usted me dice, la salida es Castillo, pero también se van a bajar a Boluarte. Bueno, el tema de Boluarte en realidad responde a una falta grave. O sea, es claro. Pero el Congreso no tiene la imagen ante la comunidad, ante la sociedad, como para que dirija el tiempo y el plazo de salida, y todavía no queda claro si se quedan o se van también. Mira, en realidad el Congreso no responde a los gustos que podamos tener. O sea, a mí se me antoja que el señor presidente salga hoy día, pero no es mero antojo. Tenemos que cumplir los procedimientos, tenemos que hacer lo correcto, por más que no querramos. Estamos en democracia y tenemos que ser demócratas en todo momento, sea Pedro Castillo, sea quien sea.
Esto no se está atentando, y quiero que queden claro, al cargo de presidente, porque eso es lo que se tiene que respetar y proteger. Esto es contra el señor que hoy tiene la presidencia, que es una persona incapaz, es una persona mentirosa y es una persona que no tiene espíritu de enmienda, no le interesa tratar de solucionar lo que se le ha comunicado. El caso de la señora Lina... Disculpe, más allá de incapaz, inepta, tiene claros indicios que está metido en temas de corrupción. Y eso es lo más grave. Hoy se han conocido nuevos audios y la investigación, por algo el fiscal de la Nación ha abierto la investigación, lo ha incluido a él, ha salido la resolución del Poder Judicial indicando en los puntos que no debe haber impunidad, que se le debe investigar. Claro, no se le va a poder acusar, pero no debe haber paralización en la investigación hacia él. Eso es gravísimo. O sea, un presidente de la República a esa altura, menos de un año de gestión ya metido en estos temas, pero el Congreso no consigue los votos, el Congreso no toma una decisión, el Congreso ante la población y la comunidad lo vemos como que ataca, muestra los dientes, pide vacancia, no la logra y no lo puede sacar. Pero ahí sí hay que hacer un llamado para las bancadas que hasta el día de hoy no sabemos de qué lado están y están jugando a estoy bien con el Congreso, pero también estoy bien con el Ejecutivo para ver qué sucede. Nosotros hemos sido contundentes desde el primer día en el que supimos de estos videos. Todos los peruanos lo vieron, o sea, no fue un invento. Los peruanos vimos cómo el señor se quitaba el sombrero de día, se ponía una gorrita y entraba a la casa de Serratea, que era un despacho paralelo, eso lo vimos todos. Hoy, las personas que estaban más cercanas y que dicen que han financiado su campaña, reconocen que han cometido delito, reconocen que han dado coimas, reconocen, y todos sabemos que hemos encontrado $20,000 en el baño de Palacio. Jamás se había estado expuesto a una situación como esa. Pero eso lo tendrá que responder a la justicia. Nosotros creemos y confiamos en que si se va a presentar una nueva moción de vacancia en algún momento, tiene que ser consensuada. No puede ser posible que alguien después salga y no aparezca o no vote. Y ahí yo también invito a los señores de Perú Libre, ahora del Bloque Democrático, y no sé cómo se llama el otro porque se han dividido como en 4 bancadas. Ustedes dijeron que si en algún momento había un indicio de que el señor Pedro Castillo había cometido delito, serían los primeros en apoyar una vacancia. Así que exhorto a que ellos lo hagan. Yo sé perfectamente que el Congreso de la República no tiene, o sea, no es un atractivo, tiene un alto índice de impopularidad. Eso sucede constantemente, también hay que reconocer. En América Latina los niveles de desaprobación que tienen los congresos son altos, o sea, eso siempre ha sucedido. Pero creo que también la población está un poco incómoda y molesta porque no ve contundencia, y también acepto totalmente ello. Y es por eso que yo exhorto desde aquí, desde Tacna, a que los congresistas también se pongan los pantalones y tomen decisiones en beneficio del país, no de sus intereses. Quizás nosotros podemos tener muchos intereses personales, queremos crecer como congresistas, tenemos muchas fijaciones, pero es momento de dejar eso de lado y pensar en lo único que nos importa y por lo que hemos llegado también aquí, que es todos los peruanos. ¿El del interior se va? Nosotros hemos presentado la moción de censura porque es una vergüenza, y lo he dicho, no es una vergüenza para que hasta algunos programas de espectáculo puedan tener mayor información y un mejor equipo de seguimiento que el propio Ministerio del Interior. No, además usted lo ha escuchado en el Parlamento cuando ha ido a hacer su posición. Y lo peor es el cinismo que tiene este señor ministro para salir a echarle la culpa al Ministerio Público cuando el Ministerio Público tiene la documentación que envió al Ministerio del Interior. Entonces yo sí creo aquí que están intentando ocultar. Mira lo que ha pasado, y también para que nuestros amigos de Tacna y Moquegua lo sepan. Fueron a la casa en donde estaba supuestamente el señor Silva, y a las pocas horas él se fugó porque se habían equivocado de número. Estaba a 2 casas. Eso es una vergüenza. O sea, imagínense. Naranja que encontraron al día siguiente, recién. Con la ropa, con el pasaporte. Eso es una vergüenza. O sea, estamos ridiculizando al país. No es posible que ellos intenten taparse. Hay que asumir. Y si son valientes para robarle al país, que sean valientes también para enfrentar a la justicia, ¿no? Y finalmente ellos saben, son funcionarios públicos y le han robado al país, han paralizado las obras porque lo que ellos estaban haciendo es que algunas empresas ganen las licitaciones, que algunos familiares ganen las licitaciones para que ellos puedan tener ahí su pedazo como si ese fuese su dinero. Bueno, y ahí también me pregunto, ¿por qué ustedes no han suspendido a los niños? ¿Por qué no los han mandado a ética? ¿Por qué no les han dado una suspensión de varios meses? Si está claramente demostrado que participaban
no solamente con sus votos, el canje era estar metidos en las empresas que ellos lobeaban para que se asociaran a las chinas. Yo te comento, y es algo que desde el Congreso nosotros somos muy contundentes en decirlo, ¿no? Yo creo muchísimo, y sé que es uno de los derechos que tenemos, la presunción de inocencia, pero una cosa es presunción de inocencia y otra cosa es cuando ya existen algunas pruebas que señalan, ¿no? Respecto al caso de los niños, sí está en ética, el caso de los niños está siendo ya investigado en ética, y no solo porque se ha solicitado, sino que ya son muchas las coincidencias que tendrían los involucrados por el blindaje que se le está haciendo al Ejecutivo abiertamente. Claro, ellos te pueden decir, bueno, a mí no me da la gana de votar por vacar al presidente, pero si tú sabes que tu bancada tiene una posición, ¿tú por qué cambiarías el voto, no? Entonces yo sí desde aquí también conozco perfectamente la labor de Carol, no creo que exista ningún tipo de blindaje y vamos a estar también nosotros ahora que se retoma la semana de representación para preguntar en qué estado está, porque no es posible que nosotros estemos juzgando, atacando al Ejecutivo cuando dentro tendríamos también a mini corruptos haciendo lo que les da la gana. Entonces en ese sentido en el caso de las responsabilidades, cualquiera va a tener que pagar, sea del Congreso o sea del Ejecutivo. ¿Por qué no van a ir a la mesa directiva del Congreso? Bueno, eso no es una decisión que hayamos tomado todavía. Fuerza Popular es el partido político, y eso sí quiero señalarlo y aplaudir también mi bancada, porque jamás nos hemos aferrado a una cuota de poder cuando sabemos y conocemos que primero la estabilidad del país está. En la primera mesa directiva nosotros decidimos apoyar a la mesa de consenso sin participar porque veníamos, recuerda, de una segunda vuelta bastante dura, ¿no? En este momento todavía no hemos tomado la decisión de participar o no participar, pero nuevamente nosotros apelamos a que quien encabece la mesa directiva tiene que ser una persona idónea y además que tenga el consenso de las fuerzas políticas y de la población. ¿Y están de acuerdo con que Alianza para el Progreso sea quien encabece la mesa directiva? Porque eso suena a una especie de cuoteo, tal igual como se le dice a Cerrón y a los demás grupos políticos que se cuotean los ministerios. Esto en el Congreso de la República no me parece cuoteo y debería más bien decidir entre grupos quién es la persona más idónea para dirigir el Congreso de la República. Yo sabía que existía, ¿no?, un acuerdo desde el año pasado para que APP tenga la oportunidad de presidir. Claro, no habíamos visto todo lo que se vendría, no habíamos visto algunos cuestionamientos. Nosotros creo que somos bastante respetuosos de los acuerdos, pero también tenemos que, antes que el acuerdo, respetar, perdóname, de que la persona que vaya tenga que ser una persona obviamente no cuestionada. Entonces, en ese sentido, si va a suceder así, vamos a apoyar, pero aquí está la responsabilidad también que tiene que tener APP para lograr dentro de su bancada poner a una figura que represente, que sea también querida, ¿no?, y apreciada, respetada por los peruanos que están cansados de todo este dilema. Pero no acaban de pasar la noche de los cuchillos fríos, se le han metido un audio a Lady Camones y entre ellos se están matando en la propia bancada. Yo espero que terminen de resolver sus problemas internos. Nosotros como fujimoristas siempre hemos tratado y hemos dicho, los trapitos sucios se lavan en casa y luego nos tenemos que hacer uno por el bien del país. Salir, así como en el primer año nosotros decidimos no ir, apoyamos, hemos sido muy respetuosos. Yo espero que las otras bancadas también piensen esta vez en el país. Y respecto al a las cuotas que se dan, ¿no?, es lamentable, porque tú no puedes ser oposición y puedes estar presidiendo o teniendo algunos ministerios. O sea, eso es ilógico. No es como que Fuerza Popular acepte, bueno, para darle la oportunidad. No, si tú estás en contra de una posición y crees que lo están haciendo mal, no vas a ir pues a meterte ahí solo por un espacio. Entonces eso es algo que nosotros sí tenemos muy claro y espero que las otras bancadas lo tengan. Permítame regresar al ministro del Interior. Él debería salir porque tiene responsabilidad política, ¿no es cierto? Por supuesto, y además recordemos que ha habido comunicación, o sea, el Ministerio Público le comunicó al Ministerio del Interior respecto a la orden de captura del señor. Y lo ha dicho Ernesto Bustamante también de mi bancada, que, oh casualidad, el nombre estaba mal escrito. O sea, ese tipo de situaciones te llevan a creer y a estar seguro de que ha habido un blindaje fatal a este personaje, ¿no? ¿Y por qué entonces no le aprobaron a Merino, Antero Flores Arauz y al ministro del Interior en ese momento su acusación constitucional? Ahí hay porque también tienen responsabilidad ahí hay un tema, y yo sí, nuevamente, yo soy joven.
Muchas veces también me he levantado y he hecho mi voz de protesta y he marchado. Y he sido clara en decir, se tiene que buscar al responsable de las muertes de Inti y Brian, a las personas que asesinaron a estos jóvenes que estaban levantando su voz de protesta. Pero no se puede responsabilizar al presidente de la República respecto a ello, porque si no también tendríamos que responsabilizar a Sagasti sobre las muertes de los agricultores, ahora al señor Pedro Castillo sobre las muertes en los casos de la mina. Yo no creo, yo dudo. Obviamente el señor Castillo no va a decir, oye, a ver, van y vayan a disparar. Eso es ilógico. No podemos politizar las muertes de absolutamente ningún peruano. Pero si el Ministerio Público los tiene en la mira, ¿por qué no levantar la valla y siga usted investigando y que se defiendan ante las autoridades fiscales para que ellos acusen ante el Poder Judicial si encuentran los méritos respectivos? Recuerden que el Congreso de la República lo que hace es una investigación política, ¿no? Por eso estamos hablando de responsabilidad. Y el informe del congresista Cabero es claro. O sea, después de las pruebas que se tienen, no existe, no hay, o sea, ninguna persona ha dicho, el señor Merino nos señaló, o en este caso el señor Antero, ¿no? O el ministro. Entonces, pero sería bastante porque injusto. yo no le he preguntado por Merino ni por Antero, le pregunto por el ministro del Interior. O sea, mínimamente él debería tener una responsabilidad de lo que ha pasado. En realidad existen, usted, no sé si en el caso de Tacna se habrá dado algún enfrentamiento, espero que no. Existen protocolos de la Policía Nacional de atender frente a protestas, ¿no? Evidentemente lo que está en investigación en este momento fue la Policía Nacional, fueron los mismos protestantes y en ese momento se va a saber la responsabilidad de quién fue que finalmente le robó la vida a Inti y a Brian. Sin duda, hasta el momento, por las pruebas, no ha habido ningún tipo de exceso que haya tenido la policía, ¿no? Por lo en general respecto a toda la protesta, porque finalmente también tienen que hacer una defensa, ¿no? Yo siempre he dicho, nosotros tenemos el derecho de protestar pacíficamente, sin agredir a la policía y la policía a no cometer ningún exceso. En ese momento la marcha se puede dar. ¿Y qué cree que siente la población cuando se entera también que no pasa lo de Chávarri, ahora está lo de Becerril en carpeta, lo de Tomás Aladino Gálvez y otros por el Congreso de la República? ¿No cree que la gente se siente frustrada que no se llegue a esas acusaciones? Bueno, en realidad yo creo que la población siente ese dolor porque finalmente hay muchas personas que comunican lo que quieren. Por ejemplo, nosotros hemos aprobado el tema de Inostroza, pero ya a nadie le importa hablar de Inostroza porque es mejor saber quiénes realmente no tenían responsabilidad para tapar el tema. Ese mismo día nosotros aprobamos la acusación al señor Inostroza, que se dijo que se blindó en algún momento. Este Congreso aprobó la acusación de Inostroza, pero ya nadie habla de eso. Están hablando del señor Chávarri, ¿no? El señor Chávarri, en el momento que llegó, se vieron todos lo vimos, fue un video que todos vimos, que jamás fue el que ingresó. O sea, ingresó una segunda persona, ¿no? Y que la segunda persona lo dijo, no, bueno, yo entré por mis cosméticos, o sea, súper a la ligera, pero finalmente entró. Y tiene que ser investigado. El video de Chávarri lo pasó Cuarto Poder, tal igual como pasó Cuarto Poder lo de Zarratea, o sea, él... En eso, como yo te he señalado, yo no puedo tomar posición como congresista por temas de presión. O sea, tengo que tomar luego de leer el informe completo y en el informe completo evidentemente no había motivo para inhabilitar a una persona por ello. Y esa fue la decisión. Y nuevamente, en el caso del señor Inostroza, que considero que en primer lugar tiene que venir al Perú a responder y a decir, ¿no? Este señor está pasando desapercibido hace muchísimo tiempo. Fuerza Popular apoyó de que sea acusado. Y eso es algo de lo cual no se habla. ¿Y no cree que la gente siente a mis amigos todos, a mis enemigos la ley? No, en realidad no, porque se decía, mira lo que hemos vivido por años. Nos han acusado de blindar a este señor Inostroza cuando ni siquiera jamás lo he conocido, pero había una acusación constante, ¿no? Y se repetía. Y hoy que el Congreso de la República aprobó su acusación, nadie lo menciona. El señor Inostroza va a ser acusado, se ha tomado la decisión en el Congreso, pero hoy ya nadie habla de eso, cuando muchas veces le dieron muchas portadas. Entonces, nuevamente, yo estoy aquí para tomar decisiones que sean objetivas, indistintamente de que sea amigo o no amigo, ¿no? Yo siempre he dicho de que tenemos la responsabilidad como políticos de no actuar según los aplausos que quieras conseguir, porque de nada me va a valer a mí que me aplaudan hoy día cuando estoy tomando malas decisiones, ¿no? ¿Cómo te ha tomado la noticia de que Keiko Fujimori no regresa al penal? Ayer se dio el resultado de la casación.
Bueno, sin duda es bastante gratificante ver cómo la justicia finalmente toma decisiones alineadas, ¿no? En un término de presunción de inocencia, Keiko Fujimori es una mujer que no ha sido funcionaria pública, no ha tocado un solo sol del Estado, sin embargo ha tenido que vivir, y es lo que yo considero el acoso de un fiscal que constantemente buscaba, lo único que le importaba es que ella esté en prisión pese a que no existe ninguna sentencia. Yo quiero aclarar esto y que sepan también todos los hermanos de Moquegua y de Tacna, Keiko Fujimori no ha estado en la cárcel porque tiene una sentencia, ella ha estado en una prisión preventiva porque se decía que podría irse, que podría fugarse, cuando ha sido la única política en que siempre ha dado la cara. En el momento que se le estaba leyendo, empezó a leer el documento de su sentencia, ella solita salió de su casa, tomó un vehículo y se fue a entregar, porque sabía perfectamente lo que estaba esperando. Siempre ha sido respetuosa de la justicia, siempre ha dado la cara, y ella jamás ha sido funcionaria pública, nunca ha tocado un solo sol del Estado. El tema del lavado de activos se va a caer en un juicio, tal es así que el señor fiscal ha dicho, bueno, si esto se cae, ya vemos que se va a caer, iremos al Tribunal Constitucional. O sea, ¿por qué él puede dudar de su acusación? Keiko Fujimori recibía plata de empresarios, dinero de empresarios. Eso ellos no es mismos un lo han delito. declarado. Eso no es un delito. Yo puedo personalmente puedo cuestionarlo, ¿no? Como un tema ético, ¿no? Pero no era un delito. Tú no puedes meter a las personas ¿Y una persona que presas. tiene esos cuestionamientos puede ser presidente de nuestro país? En realidad recordemos que en el 2016 las leyes permitían ello, ¿no? Y lo tenían como falta administrativa. Yo creo que muy bien se podría hacer la sanción. Si viene Dionisia Romero y te pone millones acá, o vienen los de Gloria y te ponen millones acá, o los Odebrecht y te ponen millones acá, ¿eso es ético para alguien que quiere ser presidente de la República? En realidad Odebrecht no ha sido, o sea, eso sí tiene que estar claro. En segundo lugar, eso está en una investigación, yo espero que se investigue a detalle. Dinero con los Reate y por Tarapoto. En realidad, eso, nuevamente te digo, está en una investigación. Lo que yo puedo decir es que un error político, una falta ética, no se puede comparar con un delito. Entonces, para ser claros, aquí se está investigando un delito. No existe delito, las personas no tienen por qué ir presas. Existe un cuestionamiento ético, se tiene que hacer la evaluación, el condenamiento político. Lo ético, porque el mismo hecho que eres joven, o sea, y los jóvenes quieren ese cambio, o sea, están hasta acá cansados y hartos de lo que sucede. Fue algo de lo que movió a la gente a salir contra Merino, y muchísimos jóvenes salieron por esos temas, y hoy esos mismos jóvenes tan hartos de cuoteos, de ministerios, de incapacidad, de mediocridad, de robo, de corrupción. La gente está cansada de esto. Y no solo deben estar cansadas, sino que las personas, como yo he dicho, para que tengamos buenos políticos hay que ser buenos ciudadanos. Comprar un celular robado, encontrarte algo, no devolverlo, son pequeñas demostraciones de corrupción que debemos empezar a quitar para poder tener, ¿no?, políticos correctos. Yo lo que solo te indicaba es que la cárcel es para los delincuentes, no para el político que se equivoca. Bueno, eso finalmente es, no votes por él, cuestiónalo, pero no utilices la cárcel para amedrentar a la oposición. Eso quiero dejarlo bien claro. Otra cosa es que gracias a Dios, gracias a los funcionarios que se dieron cuenta de que el pitufeo y este tipo de situaciones no son éticas y no son correctas, por más que sean legales, no son correctas porque no son éticas, se ha modificado la norma. Y a partir del 2017, ningún partido político, ningún candidato puede recibir dinero de ninguna empresa. Si quiere venir Gloria a entregar dinero, pues tiene que venir el dueño de Gloria a poner y pasar mediante documento con su firma, ¿no?, y que ingrese. Pero ya no más eso de que te doy por debajo, por delante, igual lo meto al banco, no. Entonces, la norma ha mejorado y creo que por ese camino vamos también. Ahora, hablando de normas, ¿no deberían mejorarse las normas? Porque ustedes quieren aprobar o sea, se está trabajando, y sé que la otra semana está Patricia Juárez acá por Tacna, el tema de regresar a la bicameralidad. ¿No debería ser una reforma integral de estos temas? Porque se votó en un momento por no regresar a la bicameralidad, la no reelección de parlamentarios. Estoy en desacuerdo con eso. Pero si se va a hacer algo, que se haga una reforma integral, política en nuestro país, para elegir bien el hecho de que Rosángela Barbarán haya salido de la cuota joven. Es muy raro que esté un joven en el Parlamento Nacional y con las capacidades que usted demuestra. Pero mejorar los sistemas políticos, mejorar los sistemas de elección, los sistemas de participación para tener una mejor representación parlamentaria. ¿Qué nos vale sacar a Castillo? O si que se cumple lo que dicen, que se vayan todos y vamos a elegir lo mismo.
Coincido al 100% contigo, o sea, literal al 100% contigo, porque yo creo que es momento, y también un llamado a todos nuestros amigos a nivel nacional, lean, por favor. Si es que ven una portada, tómense la molestia, si es que realmente les interesa, de abrir la noticia y leerla. Porque hemos tenido, ¿no?, un referéndum en que la gente votó sí, sí, no, y ni siquiera lo entendía, no sabía por qué lo hacía, sino porque en ese momento el presidente de turno, quien tenía una alta aprobación, estaba utilizando a la gente y diciéndole. Porque claro, no le convenía la bicameralidad, porque el Congreso mejoraría, ¿no? Subiría el nivel, y evidentemente él no quería. Él quería un Congreso que la gente odie, quería un Congreso que él pueda patear. ¿Qué pasa con la reforma que se está haciendo ahorita? No es exclusivamente la bicameralidad, se están haciendo evaluaciones de diferentes modificaciones. En ese caso, por ejemplo, hay algunos congresistas que están planteando el voto voluntario, otros que estamos en contra, por ejemplo, porque me parece poco inclusivo, ¿no? Personas que lastimosamente no tienen recursos, obviamente que preferirían no ir a votar por el traslado que tienen que hacer. Ahí el Estado debería generar espacios para que no solo las personas de la zona urbana puedan ir a votar a un lugar cercano, sino también la gente de la zona rural. ¿Por qué tienen que movilizarse horas? ¿Por qué tienen que tomar peque-peque? ¿Por qué tienen que tomar buses para poder asistir a su centro de votación? Algo tiene que hacer el Estado para acercar a estos peruanos. Otras modificaciones está también el tema de la reelección, y hoy se sataniza, ¿no? Dicen, sí, que ellos quieren entornillarse. Yo creo que hay congresistas, no sé si muy pocos, pero los hay, que son realmente buenos, que están dedicados a que sus proyectos de ley sean bien revisados, a que sean proyectos de ley de impacto a la población. Y esos son los proyectos y esos son los congresistas que deberían darles la oportunidad de regresar. Y finalmente no es que ellos se meten al Congreso, sino es que nuevamente los eligen. Sí, pero ¿no? ¿cuántos? ¿10? En realidad antes eran solo 15. No, o sea, 10 buenos hay ahorita. ¿Cuántos hay? O sea, bueno, digamos, con lo que usted pueda conversar temas y sentarse en la mesa, hablar, conversar, sacar proyectos. Mira, pero los demás han entrado por franquicia, porque, oye, pagó porque me va a servir dentro del Parlamento. Y no, carrera política en el partido, demostrarla, las bases hayan votado, él va a ser mi senador, él va a ser mi diputado, él me va a representar. Y a veces entraron por arrastre, mira, con sinceridad lo digo, la bancada de Perú Libre, o sea, entró por arrastre del lapicito en la primera vuelta. En muchos casos, y eso es lo que se quiere mejorar. Nuestro país, recordemos que tiene una democracia, podríamos decir, que va ahí, porque el sostén de la democracia son los partidos políticos. Yo que converso con tantos jóvenes y les digo, ¿te gustaría hacer política? Sí, me dicen. ¿Y te gustaría estar en un partido político? No, de ninguna manera. Y el único camino para que tú asumas un cargo público son los partidos políticos que se tienen que fortalecer. Yo soy una joven, evidentemente, que ya tiene casi 8 años en Fuerza Popular. Hice una carrera política, fui elegida por los jóvenes para representarlos y no me quedé ahí. Porque tú puedes ser muy profesional, pero puede ser cero político, y también tienes que prepararte para hacer política. Es como un comunicador, tiene que prepararse para ello. Entonces, ¿de qué te vale tener una carrera si siendo político eres malo, no tienes llegada a la gente, sales como el señor Castillo a hablar cualquier barbaridad y no te lamentas, no te pones a estudiar, no te sientas un ratito a prepararte, a hacer tu oratoria? Entonces, esos son los temas que yo también invoco aquí a los jóvenes de todo Tacna, de Moquegua. Si realmente les gusta la política, sienten que es su vocación, prepárense, porque en algún momento van a tener que acérquense al partido que quieran, de izquierda, de derecha, al que quieran, según la ideología que tengan, pero sean correctos. Permíteme 3 preguntas finales, por favor, creo que están contra el tiempo. Una, el hecho de que se haya polarizado la política entre derecha, izquierda, o extrema derecha, extrema izquierda, está haciendo que una gran cantidad de gente que está decepcionada, mayormente el Ejecutivo y el Legislativo, no salga a movilizarse en las calles, que si salen un grupo, principalmente en Lima, los han llamado cojudinos, son los culpables de todo, y eso hace que la gente, yo no voy a salir a movilizarme a favor de ellos. ¿Cómo superar ese tema? Porque ha sido muy radical un sector y la gente dice, no, ¿para qué? Para que después entren y mirarla, y te lo digo desde el sur lo que se piensa, mirar, oye, sí, voy a hacer eso, lo otro, para que quede Mari Carmen Alba, no, mejor me quedo en mi casa. Bueno, ¿cómo superar eso? Mira, en realidad yo siempre voy a hacer la crítica, así como soy muy dura con los congresistas, con el Ejecutivo, también soy muy dura con la crítica a la ciudadanía. La ciudadanía tiene que ser y estar preparada, la ciudadanía, yo sé, en el Perú los peruanos son trabajadores, son chamberos, pero también existe un grupo de los criollones, de que todo quieren hacer pasándose las normas, las reglas, así como lo que hemos venido cuestionando hace un ratito, y eso se tiene que corregir.
En el momento que eso se corrija, vamos a tener mejores políticos automáticamente. Hoy, la izquierda y la derecha, cada una tiene una agenda propia, ¿no? Yo creo que el Congreso es un poco más de centro-derecha, el Ejecutivo es de izquierda, en algunos aspectos de izquierda radical, pero yo siento que para temas importantes se puede llegar a un consenso, y eso es lo que lastimosamente la población no entiende. Por ejemplo, si mañana me ven hablando con la señora Limachi, ¿no? Por el tema de Sofratagna, por ejemplo, en la zona franca. Dile que pague los 50.000 soles que le dé a la beneficencia, que desalojaron de su... Voy a está en cobranza coactiva. Voy a comentarle. Entonces mañana, por ejemplo, me acerco a ella para decirle, oye, tú que estás más cerca a Tacna, ayuda pues, ¿no? Porque ese es un proyecto, si bien que lo ha actualizado Fuerza Popular, pero tú vas a estar ahí, ayuda a hacerlo. En ese momento no es que yo esté pactando con la izquierda, porque yo jamás voy a cambiar de ideología. Pero hay que tener la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y llegar a un punto de entendimiento. Eso es lo que creo que no encontramos. Y eso es lo que la población no entiende. Porque a veces la población quiere, tú eres de derecha solo con la gente de derecha, tú eres de izquierda solo con la gente de izquierda. Igual me voy a tener que sentar a conversar por el bien del país, ¿no? Entonces eso, hasta que empecemos a entender eso de repente. Penúltima pregunta, lo del viaje a la India. Fue muy criticada en redes sociales, la fotografía en el Taj Mahal, se dijo que no cobraron por viajar, pero ahí sí se les veía felices y contentos. ¿Por qué? O sea, el mensaje como que llegó a la gente, oye, los congresistas acá la estamos pasando re mal y ellos se van de viaje. Bueno, en realidad, como siempre he dicho, sí, después de la evaluación, claro, del cargamontón, nosotros estábamos con 11 horas de diferencia, o sea, que cuando ustedes dormían, nosotros estábamos despiertos y al revés. ¿No? Entonces cuando leo digo, pucha, ¿qué ha pasado? ¿No? Porque la visita al Taj Mahal no era un antojo o un viaje mío, sino estaba dentro del programa, porque obviamente la India tiene que exponerte, además de que tuvimos algunas reuniones protocolares con el ministerio, con las ministras, en este caso, para ver el tema de la urea y los fertilizantes. La India, que es un país con 1.200 millones de personas, imagínense, nosotros un país chiquitito con 33 millones, había mucho que hacer. El gobierno de la India nos invita como jóvenes, porque claro, ellos explicaban que necesitan tener también esa comunicación con políticos jóvenes para que en un futuro las relaciones siempre se mantengan, ¿no? Ellos pagaron todo, asumieron todo, el Congreso no ha corrido con ningún tipo de gasto en ello, pero sí, yo hago el mea culpa y digo, no debí publicar. Era domingo, entonces dije, como es domingo no hay problema, pero la sensibilidad en este momento de la población, yo creo que también hay que entenderla. Como político, si bien no dejo de ser una joven, pero igual creo que la foto del Taj Mahal fue el único detonante, y creo que en los próximos viajes protocolares que se tenga, esto ya para cualquier congresista, mantengamos, creo que ese tipo de fotitos en reserva, ¿no? Y una final, sí, son más personales, ¿no? Y una final. Ha recibido amenazas por promover la ley 1520, ¿no? Yo te vi, creo que te sigo, pero te vi en un TikTok aclarando el tema. Hay críticas a esta norma. ¿Cómo responder a las mismas? Sí, bueno, gracias por la pregunta. Solo para decirle a la población, el proyecto de ley 1520 de mi autoría busca garantizar la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y del entorno familiar. Porque actualmente el Estado, que debería hacerlo, que debería darte centros maternos infantil de calidad, que debería tener obstetras que puedan estar al servicio, que debería tener acceso a los controles perinatales, que debería tener salud física, salud mental, que debería tener, por ejemplo, a las empresas bien capacitadas para que cuando hayan casos de mujeres embarazadas, evidentemente ya se están en un estado vulnerable, tengan que tener algunas condiciones mínimas dentro del trabajo que no existe. Eso busca mi proyecto de ley. Se ha dicho que va a eliminar el aborto terapéutico. De ninguna manera. Rechazo rotundamente que mi proyecto elimine o modifique. No dice que no lo menciona, y al no mencionarlo lo está avalando, lo está quitando. Mentira. El artículo 4 de mi proyecto de ley es clarísimo y dice que para proteger o garantizar la salud y el bienestar de la mujer se van a utilizar los mecanismos que actualmente tenga el Estado. Y el aborto terapéutico es un mecanismo por el cual salvamos la vida de la mujer. ¿Cómo podría yo modificar o eliminarlo si lo que buscamos justamente es vida? Y si vamos a proteger a la mujer, por supuesto que el aborto terapéutico es un mecanismo que se va a utilizar. Yo rechazo las expresiones tanto de la ministra de la Mujer como de la Defensoría del Pueblo,
porque se le pidió opinión en el mes de abril y no les interesó responder. Se ha dicho que no han pedido opinión al Ministerio de la Mujer y tampoco a Salud. Sí, por supuesto. Le pedí, hice un pedido de opinión el 6 de abril de este año y 60 días después nunca respondieron y salieron por Twitter. Entonces, a partir de ahora les voy a comunicar por Twitter cada vez que presente un proyecto de ley a ver si les importa poder emitir su opinión a tiempo. Ahora, y para cerrar ahí, ¿qué hacemos con todo lo que pasa en el entorno familiar, cercano, sobre todo de las niñas, ¿no? Porque cuando se te hace toda la crítica a este proyecto 1520, a mí se me hace la figura de escuchar a López Aliaga diciendo que las niñas las vamos a meter en un hotel 5 estrellas para que vengan. ¿Qué pasó acá? Dije yo, en vez de ir a la raíz al asunto de dónde estamos fallando, por qué niñas de 13, 14 años quedan embarazadas por violaciones, la mayoría de los casos en el propio entorno familiar. Sí. ¿Por qué Bueno, no vamos al fondo, rechazo ¿no? lo declarado por el señor López Aliaga. Yo no soy una persona radical que piensa de esa manera, de ninguna forma. Yo sí soy una persona provida y he dicho que con mi vida voy a proteger a las dos víctimas. Pero con quien sí va a tener que pagar va a ser el miserable violador. A ese sujeto es quien tenemos que hacer que se pudre en una cárcel, a ese sujeto es quien tiene que pagar lo que ha hecho y evidentemente el Estado también tiene que generar protección. No hay salud mental. O sea, ¿cómo puede ser que un depravado, sea hermano, hijo, no sé, Tíos, pueda violentar a un ser indefenso? No solo son niñas, muchas veces niños, que claro, no hay un embarazo, pero igual hay un trauma, hay una agresión. Y nosotros estamos aquí en política para erradicar justamente las causas. Y las causas son estos depravados y miserables que andan atentando contra nuestros menores. Y dar normas para eso y que se cumplan sobre todo, porque hay falencias en fiscalía y en la judicatura. Yo solo para terminar quiero decir, ¿no? Estas ONGs que andan defendiendo los derechos humanos, en vez de estar metiéndose y mintiendo en algunas cosas, deberían no defender los derechos humanos de estos miserables violadores y dejar que se pudran en la cárcel y si es posible que no coman. O sea, esa es la manera que nosotros tenemos que sancionar para que finalmente en nuestro país esa gente tenga miedo de volver a tocar a otra niña y que luego no vengan los defensores de los derechos humanos a decir que estamos atentando contra los pobrecitos violadores, ¿no? ¿Dónde va ahora, Sofra? En ese momento nos vamos a la universidad primero y luego a Universidad Sofra. Latinoamericana CIMA. Sí. A CIMA, ahí van a estar con los jóvenes. Ahorita vamos a estar Ya. en una reunión, Ya. solo para terminar con los miembros aportantes de la ONP y Ya. de los fonavistas, porque he presentado un proyecto de ley para el bono de reconocimiento a todos nuestros hermanos de la ONP que siguen en pandemia sufriendo, para que se les pueda brindar un bono de reconocimiento de paso al sistema privado y que puedan también retirar Los de la partes ONP no pueden sacar su plata, No. los de la FP sí, Sí, ¿no? entonces se está dando, he presentado un proyecto de ley de bono de reconocimiento para que los de la ONP puedan pasarse a la FP y retirar también parte de su Ahí dinero. está la más feliz, la ONP. Gracias por acompañarnos. Gracias.